Bueno, el tema es Mujer Emprende, visión 20/20 de la oración a la operación. ¿Sí? Así se llama nuestro tema de hoy. Y nuestro versículo de la noche está en Proverbios 31:16, que dice: va a inspeccionar un campo, lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. Para abordar este tema vamos a hacerlo con 4 puntos. El primer punto es la mentalidad de la inspectora del reino. Para entender cómo es la mentalidad de la inspectora del reino, vamos a aprender algunas cosas. Las personas que trajeron en qué tomar apuntes, por favor, tomen apuntes, porque son pasos que hay que seguir para poder tener un emprendimiento, ¿sí? Anoten, si no, en sus celulares. Vamos al primer punto: discernimiento sobre la moda. Debemos entender que una inspectora del reino opera bajo el principio del discernimiento y no de la emoción. Nuestra mentalidad está blindada con respecto a lo que afuera en el mundo está de moda. Nosotros no actuamos en función a la moda o algo que se puso boom. Nosotros actuamos basados en la revelación del Señor, sí. Para esto se requiere de que nosotros podamos tener una sintonía con el Señor, que podamos escucharle. Entonces, para eso tenemos que estar en conexión con nuestro Padre. Vamos a ver unos versículos que nos sustentan esto, que está en Proverbios 14:15. Que dice: solo los simplones creen todo lo que se les dice, los prudentes examinan cuidadosamente cada paso que dan. Es claro este versículo. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que está afuera, no tenemos que dejarnos, llevar por la corriente, como se dice vulgarmente, ¿sí? En la primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo, retengan lo bueno. Esto enseña que las hijas de Dios no se mueven por moda o emoción, sino por discernimiento. Entonces podemos entender que nosotras como hijas de Dios no estamos viendo lo que afuera nos indican, lo que nos dice. Nosotros nos movemos por guía del Espíritu Santo, ¿sí? Con discernimiento. Como segundo paso es el análisis de nuestro mercado espiritual, ¿sí? Podemos ver unos versículos que dicen en 1 Corintios 2:10: pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. En Santiago 1:5 nos dice: si necesitan sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. En Efesios 1, del 17 al 18 nos dice: le pide a Dios que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado. Esto revela que el Espíritu Santo nos abre los ojos a las oportunidades que otros no ven. Por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Para una inspectora, los estudios de mercado no son simples números. Para nosotros, la base fundamental es el análisis espiritual. Nuestra mentalidad integra la oración con la estrategia, pidiéndole activamente al Espíritu Santo que nos abra esas oportunidades, que nos abra los ojos para ver esas oportunidades que la gente del mundo no la ha visto. Vamos al siguiente punto, que dice preparación y evaluación del terreno. La mentalidad de la inspectora que prepara entiende de que para poder tener el reino, para que nos provean del reino, tenemos que primero prepararlo. Dios no nos entregará algo si no nos ve que estamos listas para recibirlo, ¿sí? En esto hay muchas cosas. Una de ellas es que si nosotros no bendecimos nuestra realidad de ahorita,
lo que tenemos, lo muy poquito que podamos tener, si no lo bendecimos, si no hacemos las cosas con amor, créanme que Dios no nos va a dar nada más. Porque si ahí es donde dice, si no le somos fiel en lo poco, en lo mucho no nos va a poner. Entonces tenemos que entender que nuestra realidad de hoy para nosotros es una bendición y hay que bendecirla, sea cual sea. ¿Qué debemos hacer primero? Debemos conocer los detalles operativos y los riesgos. Para emprender en algo tenemos que analizar cuáles son los pros, cuáles son las contras, qué riesgos puedo tener. Debemos de hacer una evaluación consciente. Tenemos que determinar si tenemos la capacidad para hacerlo, ¿sí? Si tenemos la capacidad financiera, si contamos con la parte económica, porque no podemos lanzarnos así porque sí. Tenemos que hacer un análisis. Y ahí podemos ver en Proverbios 21:5 que nos dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos apresurados conducen a la pobreza. Y otra en Proverbios 24:27 dice, haz primero tu trabajo de afuera y prepara tus campos, después construye tu casa. Justo lo que les decía, sí, tenemos que hacer un plan, tenemos que tener una estrategia. No podemos lanzarnos así a la loca sin tener un proyecto bien fundamentado, bien sustentado. Como segundo punto, vamos a ver la negociación de la fe, el cierre del trato. Aquí es donde de la idea de lo que estábamos analizando se hace ya la ejecución. Pasamos a firmar un contrato, pasamos a que se haga realidad. La inversión con autoridad y compromiso total. Comprar el campo significa comprometerse por completo. No se puede emprender a medias. No podemos hacer las cosas de que una partecita sí y después no, nada. O sea, es completo. Tenemos que hacerlo con autoridad, ¿sí? Y podemos ver en Santiago 1:6 que dice, pero cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, no duden. Este principio nos enseña que la fe se demuestra actuando con decisión, ¿sí? En este paso ya analizamos todos los riesgos, ya encontramos todos los pros, los contras y vemos que los pros son más grandes. Entonces vamos con fe, como dice, creyendo. Otra de las cosas que tenemos que vencer es derrotar el síndrome del impostor. Hay veces que nosotros cuando queremos emprender algo y nos viene a la mente, uy, no podemos, es que yo no soy capaz, es que no tengo, los esques. ¿Por qué? Porque no nos sentimos en esa seguridad, ¿sí? Y tenemos que entender que al momento de negociar los recursos, tenemos que entender que somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, ¿sí? Y nuestro proveedor es el Padre. Y ahí podemos ver cómo nos sustenta en la palabra en Ageo 2:8 que dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En Romanos 8:17, y como sus hijos también somos herederos. De hecho, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y en 2 de Corintios 9:8 nos dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esto revela que no emprendemos solos. Tenemos el respaldo del cielo, como les decías. Tenemos a nuestro Padre, que es el dueño de todo, respaldándonos. Entonces no tenemos por qué temer de emprender, ¿sí? Si venimos con respaldo del cielo. Vamos al siguiente, que es la sabiduría financiera. La fe no es un cheque en blanco, eso tenemos que tener claro, ¿sí? La fe no es un cheque en blanco. Dios bendice un presupuesto, Dios bendice el orden, Dios bendice cuando nosotros somos buenas administradoras del dinero.
porque Dios no nos va a proveer si sabe que somos malgastadoras, que no somos de bendición. Entonces ahí se nos cierran las puertas, ¿sí? Tenemos que tener la sabiduría financiera. En Lucas 16:10 podemos ver: si son fieles en las cosas pequeñas, también serán fieles en las grandes. Y en 1 Corintios 14:40 dice: pero asegúrese de que todo se haga de forma apropiada y con orden. En estos versículos podemos ver que Dios bendice el orden, Dios bendice la responsabilidad, Dios bendice que seamos unas buenas administradoras, que tengamos una planificación. Como siguiente punto, para continuar con la planificación de un emprendimiento, vamos a cerrar el ciclo de la multiplicación. Para esto tenemos que saber que la prosperidad se volvió tangible. Es lo que Dios quiere. Cuando nosotros emprendemos, lo que Dios quiere es que logremos concluir, ¿sí? Que logremos empoderarnos en eso y lo concluyamos. Y para Dios no solamente es que nos den el campo, Dios quiere que vayamos más allá. Si compramos la materia prima, que podamos llegar a tener el producto final. Como por ejemplo compramos el campo, plantamos el viñedo y después terminamos haciendo vino, ¿sí? Entonces Dios quiere que podamos hacer más fuentes de vida. Otra de las cosas que tenemos que entender es la reinversión estratégica. La reinversión estratégica es que cuando ya comienzo a tener mis ganancias, mis primeras ganancias, no me puedo ir a malgastar, no puedo coger y derrocharlas en lujos o en otras cosas. Tenemos que reinvertir. Eso es lo que nos enseña. Tenemos que hacer una reinversión estratégica. Y podemos ver en Proverbios 21:20 que dice: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Así que está claro en este versículo: no seamos necios, seamos prudentes con nuestras finanzas. Y vamos a ver el siguiente, que nos dice que tenemos que tener el poder de la diversificación. La multiplicación exige expansión. La mujer que emprende no se conforma con poseer el campo, lo que les decía. Ella planta el viñedo y crea lo que es la industria para producir el vino, ¿sí? Dios desea que nos expandamos, que nuestro negocio crezca, que no nos quedemos ahí. Como hijas de Dios, Dios quiere vernos grandes. Y como cuarto punto tenemos la productividad que honra a Dios. La productividad como reflejo del reino. Emprender requiere una ética de trabajo que refleje la excelencia del reino en cada detalle que nosotros tenemos, ¿sí? Y en Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Justamente es lo que les decía, que todo lo que ahorita hacemos, que lo hagamos como para el Señor, que bendigamos lo que ahorita tenemos, ¿sí? Que seamos de bendición y que cuando ya tengamos, que lo que nosotros tenemos, que refleje que nosotros somos hijos de Dios. Otro de los puntos que tenemos que considerar es el factor tiempo, el cuidado y el cultivo. Aunque en Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo, cosechemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. La productividad va a depender, todo lo que lleguemos a tener va a depender de cómo cuidemos. Sí, no basta con que yo boto la semilla, le siembro y me voy. Sí, hay que cuidar, hay que regar, hay que tenerle paciencia, hay que ver que las horas de riego sean las adecuadas, ponerle abono, ¿sí? De eso depende también la productividad, que nosotros tengamos ese cuidado. La excelencia como herramienta del evangelismo. Que nuestra productividad
sea la plataforma más poderosa para compartir de Cristo. Que el objetivo de nuestro producto, nuestro servicio, sea que, como es tan bueno, que la gente diga, wow, yo quiero conocer su Dios. Yo quiero conocer dónde ella va. Porque todo lo que hace le va bien. Todo lo que ella genera es bueno. Entonces tenemos que tener esa imagen. Y en Mateo 5:16 nos dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Cuando nuestras acciones son visibles y excelentes, las personas terminan glorificando a Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos como hijas de Dios. Y otro punto muy importante, la resiliencia en temporada de poda. Llegar a la productividad máxima requiere pasar por procesos difíciles. Habrá temporadas bajas, pero la mujer que emprende no se desanima. Sabe que cuando la poda viene es porque va a haber más fruto. A las plantitas se las poda para que den más fruto. Entonces tenemos que pasar ese tiempo también. Y ahora yo quiero con todo este tema, yo cuando preparaba decía a Dios, ¿qué les voy a compartir? ¿Qué testimonio yo les voy a dar? Entonces yo recordaba como cuando llegué con la pasarita me dice, ¿no? Y yo emprendí en la restauración de mi hogar. Ese fue mi emprendimiento cuando yo llegué. Porque yo tenía ese anhelo en mi corazón de poderle dar una familia a mis hijos, un hogar estable. Entonces, cuando yo me fui al encuentro, comencé, como decir, a preparar el terreno. Decía, Dios mío, ¿será que mi esposo, no era mi esposo en ese entonces, será que el papá de mis hijos quiere casarse conmigo? Porque yo en el encuentro entendí que tenía que casarme. Yo no era casada, ya vivíamos muchos años sin casarnos. Entonces yo comencé, dije, ¿será que quieren analizar el terreno? Y cuando yo regresé del encuentro, en el recibimiento, yo ahí sondé el terreno, analicé, y cuando me abrazó, yo le dije, ¿quieres seguir conmigo? Y me dijo, pero nos casamos. Entonces, él me dijo que sí. Y de ahí yo fui al siguiente paso, que era la negociación de la fe. Como en todo emprendimiento, tocaba de los planes a la ejecución. Ahí fue cuando decidimos y fuimos a casarnos. Nos casamos en el civil, después nos casamos en la iglesia, nos casamos en el auditorio que teníamos allá en la Florida. Ahí fue cuando yo entendí que debía romper esa cadena de maldición que yo cargaba en mi vida, porque yo vengo de, mi mami se divorció, mi hermana divorciada, mis otros hermanos igual. Entonces yo entendí que tenía que romper eso. Y después del encuentro hicimos todo esto. Y también, como hablábamos del derribar el síndrome del impostor, a veces que no nos creemos capaces, o sea, tenemos tan baja autoestima que decimos, no me lo merezco. Entonces yo dije, no, como hija de Dios hay que hacer las cosas bien. Entonces, como tocaba hacer las cosas bien, obedientes, dimos ese salto de fe y nos casamos. Y cuando yo fui al encuentro, nuestra relación no estaba bien. Cuando salí del encuentro con la idea clara de que tenía que casarme para recibir la bendición, si yo hubiese esperado de que nuestra relación mejore para poder casarnos, hasta ahora no nos hubiésemos casado. Entonces, fuimos obedientes y nos casamos. En este proceso también estaban las finanzas, la sabiduría financiera. En ese momento, recién fue, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? No sabía cuánto ganaba porque
Éramos de la relación que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, tú verás lo que haces. Cuando salimos del encuentro entendiendo de que ya las finanzas no son las de él y las mías, sino son conjunto para poder tener la bendición de Dios, entonces le dije, a ver, dame tu rol, mi rol. Y realmente fue duro, fue doloroso, porque yo veía y lloraba. Decía, Dios mío, ¿por qué si con estos sueldos vivimos prácticamente en la miseria? Era porque vivíamos en desobediencia, porque estábamos en pecado, porque no hacíamos las cosas bien. Entonces fue un iniciar. Teníamos más deudas que ingresos. Lo que recibíamos era para pagar y no se acababa de pagar, no lográbamos pagar. Entonces hicimos una estrategia financiera. Hicimos un préstamo mega grande, para poder sanear todas las deudas pequeñas y ordenar nuestras finanzas, porque necesitábamos que eso esté ordenado, como vimos. Dios es un Dios de orden. Entonces a Él no quiere que tengamos deudas por aquí, por allá, o peor aún, que tengamos deudas y que no paguemos. Entonces teníamos que hacer las cosas bien. Con ese préstamo logramos sanear todas las deudas pequeñas, nos quedaba solamente esa deuda. Pero ya nos quedaba dinero. Y Dios fue fiel, porque en eso comenzamos a cumplir con todos los principios que tiene la iglesia de los diezmos, ofrendas. Hemos podido ser de bendición para otras personas. Ese préstamo lo hicimos en el 2022, cuando nos casamos. Como decía la pasarita, ya casi 4 años. Y era para 7 años. Y en noviembre del año pasado nosotros logramos sanear ese préstamo, que parecía que no lo íbamos a lograr. Logramos con una estrategia financiera, siendo sabios en nuestras finanzas. Después de todo esto, el siguiente era el ciclo de la multiplicación. Después de haber dado ese paso, poniendo en orden todo, ya todo iba bien. Yo fui muy obediente, seguí los procesos, seguí academia, estaba por graduarme de academia y nuestros pastores nos llaman y nos dicen, queremos que sean parte de nuestro equipo. No sabíamos ni qué era, llorábamos de la emoción, no sabíamos ni qué nos esperaba, pero era algo lindo, o sea, nos llamaban para hacer algo diferente. Yo dije, wow, sí. Y nos dicen, tienen que abrir grupo de amistad en Pilanqui. Bueno, no sé ni qué vamos a hacer, pero bueno, abrimos nuestro grupo de amistad en Pilanqui. Y pudimos iniciar con la multiplicación del reino. Podemos ver en este versículo que me ha impactado tanto, que dice Mateo 6, del 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Como les decía, aquí comenzó la multiplicación. ¿La multiplicación de qué? De familias restauradas. Porque de esto Mujer Emprende no solamente es un negocio, no es dinero. Para mí ha sido esto: el multiplicar más vidas para Cristo, más matrimonios restaurados, así como Dios restauró mi vida y la de mi familia. Para mí, lo más lindo que yo he hecho en toda mi vida es lograr levantar a una persona, a una familia. No hay precio para eso. Yo me gradué en una de las mejores universidades, saqué una maestría, tengo un buen trabajo, pero nada de eso me ha llenado. ¿Cómo me llena? Servir al Señor. ¿Cómo me llena? Servir en un encuentro de libertad y ver cómo las familias se restauran, cómo las personas se levantan. Y para mí esa ha sido la multiplicación.
cuando preparaba el tema decía, Dios mío, ¿qué? Y era eso. Y es ver cómo nuestro grupo, que empezó pequeñito, como pueden ver en la sala de mi casa, los que conocen, entraban las mesas y las sillas y ahí entrábamos. Miren, éramos poquitos. Después fuimos creciendo, tuvimos que salir al patio. Y hoy ya no entramos ya ni en el patio. Hay gente adentro, hay gente parada, los niños están lejos, los jóvenes igual. Y el Señor nos ha multiplicado la bendición. Y para mí no ha habido una recompensa más grande que esa. De la oración a la operación, eso fue lo que hice yo. Emprendí la restauración de mi casa, de mi hogar. Y sin saberlo, cuando preparaba este tema, digo, wow, todo eso hice, sin conocimiento. Y yo quería compartirles a ustedes para que puedan hacerlo, sea con un negocio, con un emprendimiento, que pueda ser en sus ministerios, en sus finanzas. Puedan hacerlo, que puedan confiar en que Dios lo puede hacer, como hijas de Dios que somos. Ahora quiero que cada una de ustedes saque, no sé si tiene un cuadernito o tiene su celular. Y en este momento vamos a hacer algo. Escribe esa idea que estaba ahí guardadita por miedo, que estaba ahí quedada, que estabas posponiendo. Y vamos a hacer una declaración que desde hoy pasamos de la oración ¿a qué era? A la operación. Manos a la obra, ¿sí? No nos quedemos en el simple sueño. No nos quedemos soñando eternamente. Pongamos manos a la obra. En lo que ustedes tengan, en un emprendimiento, como les digo, si es en el ministerio, en lo que tengan. Y que puedan ser de testimonio de que las cosas, cuando estamos con Dios, sí se cumplen. Dios nos respalda porque somos hijas, somos sus hijas consentidas, somos sus hijas amadas. Y Él nos quiere ver grandes, nos quiere ver acá, arriba, así como ustedes, si las que tienen hijos, ¿cómo los quieren ver a sus hijos? Que sean grandes, profesionales, que tengan todo. Nuestro Padre del cielo nos quiere a nosotros así. Así que mirémonos así, mirémonos con esos ojos, de que sí podemos, de que somos esas mujeres valientes, de que tenemos todo para hacerlo. Seamos ordenadas, seamos obedientes, hagamos lo que tengamos que hacer. Como les digo, yo lo hice en obediencia, todo fue en obediencia y en fe. Y aquí estoy, frente de todas ustedes, compartiéndoles este pedacito de mi vida, de que ha sido de bendición. Y como digo, yo me siento muy feliz de ver este encuentro de libertad, ver 59 personas restauradas. Aquí se pidieron dos pedidas de mano, y eso no tiene precio, no tiene precio. Para mí es la multiplicación que Dios me ha dado y con la cual yo digo, Señor, yo honro tu nombre y lo hago con ese corazón, con esa humildad. Y le digo, Señor, sigue usando mi vida, sigue usándome como este instrumento útil para ser de bendición para las personas. Y así también que ustedes puedan ser de bendición para alguien más. Alguien más les está esperando allá afuera. Alguien más necesita de nosotros. Necesita de que le compartamos, de que en Dios hay esperanza. Muchas gracias.